Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo una cápsula nueva con un contenido que vamos a conocer ahora, que es de proporción. Vamos a ver el objetivo de aprendizaje número 8, que es mostrar que comprenden las proporciones directas e inversas. Algo muy fácil, entretenido de aplicar y que lo vamos a comenzar el día de hoy. Muy importante es saber cómo ustedes se presentan hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Con qué emoción nos estamos enfrentando a ver nuestra cápsula? ¿Bien? ¿Feliz? ¿Triste? Muy importante cómo se sienten. Espero de todo corazón que estén súper bien, que estén felices o que estén tranquilos en su casa, dada la contingencia, ¿cierto? Pero que ojalá tengan una emoción positiva y bueno, si no, un grande abrazo y ojalá que todo pase luego y que terminemos esto de la mejor forma. ¿Ya? Bueno, avanzamos. Nos devolvemos entonces al objetivo de aprendizaje número 8, como les decía recién, donde vamos a conocer, aplicar, calcular lo que son las proporciones directas e inversas, ¿ya? Por supuesto, vamos a comenzar por lo más mínimo a lo más macro, ¿ya? Comenzamos. ¿Qué es una proporción? ¿Qué les dice a ustedes que es una proporción? ¿Qué podría ser? ¿Lo han escuchado por ahí? ¿Algo? Bueno, les cuento que la proporción es la relación de igualdad que existe entre dos razones, es decir, entre dos comparaciones, entre dos cantidades determinadas. Ahora, eso es lo que es una proporción. ¿Estamos como el monito, parece? ¿Qué es una razón? Si nos está diciendo que la proporción es una igualdad de dos razones. Creo que es una razón, acordémonos un poquito de lo que vimos años anteriores, de lo que repasamos cuando nos encontramos por ahí en algún contenido. ¿Qué era la razón? Vamos a comenzar por ahí a hacer un pequeñito repaso. Recordando las razones. ¿Se acuerdan que una razón corresponde a la comparación de dos cantidades mediante un cociente, o sea, una división? Puede ser expresada como A es a B o bien A es a B. Por ejemplo, tenemos la razón entre los globos azules o el globo azul y los globos verdes. Hacer la razón, hacer la comparación de globos azules y globos verdes sería 1 es a 3. ¿Por qué 1 es a 3? Porque tengo 1 azul y 3 verdes. Y ese 1 sería mi antecedente y ese 3 sería mi consecuente, que es en mi segundo dato a comparar. ¿Nos acordamos? Era muy fácil. Esto quiere decir también que un conjunto de 8 globos, porque acá tenemos 4, pero si doblamos la cantidad de globos, pueden estar en la misma razón. Por ejemplo, esta razón serían 2 globos azules es a 6 globos verdes. ¿Estarán en la misma razón? ¿Cómo será esto? ¿Será una razón o dos razones equivalentes? ¿Nos acordamos de eso? Amplificación, simplificación. Exacto. Si acá tenemos 1 y acá tenemos 2, es porque puede haber una amplificación por 2. Y si acá tenemos 3 y acá tenemos 6, exactamente se amplificó y se amplificó por 2. Por lo tanto, el 1 es a 3, se amplifica por 2 y nos queda 2 es a 6, recordando el tema de las razones. No olvidándonos que es para aplicar las proporciones, que son cuando dos razones, ¿cierto?, están en equivalencia. Seguimos repasando las razones para que tengamos esto muy clarito, porque es muy importante tener la base clara. Miremos acá, dice, a partir de los medios de transporte dados, representa la razón solicitada. Acá nos muestran muchos transportes, avión, globos, helicópteros, buses, autos, motos. Entonces nosotros vamos a hacer un conteo para hacer la comparación correspondiente a la razón que se nos está pidiendo. Dice, razón entre la cantidad de transportes marítimos
y de transportes terrestres. ¿Cuántos transportes marítimos hay? Contémoslo. 1, 2, 3. Ya, 3 transportes marítimos solamente y 17 transportes terrestres. Por lo tanto, esa razón es 3 es a 17. Muy bien. La razón entre la cantidad de transportes terrestres y transportes aéreos. Vamos a cortar los terrestres primero porque me están preguntando por los terrestres primero. Y luego los transportes aéreos, y mi razón sería 17 es a 4, porque los transportes terrestres, contándolos, son 17, y los transportes aéreos son 4. Recuerden que esto va en orden, ¿ya? Y por último, se dice razón entre la cantidad de motocicletas y de aviones, motocicletas, perdón, y de aviones. Vamos a contar las motocicletas. 1, 2, los aviones, y nos determina que la razón es 1 es a 2. Habían poquitos de ambos, ¿sí? ¿Nos empezamos a acordar? Ahora, analicemos el siguiente enunciado. En el curso de Rodrigo hay 16 mujeres y 22 hombres. Vamos a ver qué nos dice cada uno de los enunciados. ¿Cuál es la razón entre el número de mujeres y de hombres? ¿Cuántas mujeres hay? 16. ¿Y cuántos hombres? 22. Entonces la razón sería 16 es a 22. Luego dice, ¿cuál es la razón entre hombres y mujeres? Ojo, que acá decía mujeres y de hombres, que era 16 es a 22. Y acá en la B, hombres y mujeres, que sería entonces 22 es a 16. Cambia el antecedente y el consecuente. Muy bien. ¿Cuál es la razón entre la cantidad de hombres y el total de estudiantes? ¿Cuántos hombres hay? 22 hombres. Y el total de estudiantes, o sea, lo que hay entre hombres y mujeres, 38. Entonces la razón acá en la C sería 22 es a 38. Y por último, ¿cuál es la razón entre el total de estudiantes y el total de mujeres? ¿Cuántos estudiantes son en total? 38. ¿Y el total de mujeres? 16. Entonces la razón sería 38 es a 16. Muy bien. Aquí los tenemos. ¿Pero qué pasó acá? ¿Por qué lo tenemos más pequeño? Porque se simplificó esa razón. Muy bien. Si de 16 y 22 pasamos a 8 y 11, es porque lo simplificamos por 2 y nos queda una razón equivalente. O sea, 16 es a 22 como 8 es a 11. Lo mismo en la B, que teníamos 22 es a 16, la razón entre hombres y mujeres. Los simplificamos por 2, nos quedan 2 razones equivalentes. Lo mismo en la C y en la D. Entonces, para ir un poquito redondeando el tema de la razón, es una comparación entre 2 o más cantidades que puede expresarse mediante una fracción. Y si las cantidades a comparar son A y B, la razón entre ellas se escribe como A es a B, A es a B, A es a B, o A es a B. Siempre se lee igual, ¿ya? Ya que repasamos la razón, ya que nos acordamos de cómo reconocíamos una razón, cómo teníamos las razones equivalentes, vamos a conocer entonces la proporción. Cuando escuchamos de proporción escuchamos muchas veces, pero de proporción es cuando una proporción corresponde a la igualdad entre dos razones. Si los valores de dos razones son iguales, entonces forman una proporción. Tenemos, si observamos acá, se expresa igual que una razón, entonces dice que A y B sería igual a C y D, o se expresa de una forma distinta, pero en ambos casos se lee A es a B como C es a D porque hay una equivalencia. Entonces, en toda proporción el producto de los valores extremos es el equivalente al producto de los valores medios.
Si nosotros multiplicamos, añadimos la multiplicación para saber si el par de razones es proporcional, multiplicamos A y D y B y C, nos dan lo mismo, podemos reconocer inmediatamente que hay una proporción en esas dos razones. Ya, si no nos da lo mismo, debemos saber que no hay una proporción. ¿Se entiende un poco? Igual vamos a ir viendo más ejemplos para que quede mucho más claro. Avancemos. Una proporción es, observemos fijamente los niñitos, tenemos computadores, tenemos unos teachers, unos profesores. Dice, la igualdad entre dos razones se denomina proporción. Decir que hay una PC o una computadora por cada 2 alumnos equivale a decir que hay 3 PCs por cada 6 alumnos. Observemos acá, miremos los alumnitos y miremos los computadores. Si acá me dice que un computador es para 2 alumnos, entonces si tengo 2 computadores, ¿cuántos alumnos pueden estar? 4 alumnos, porque por este y por ese van 2 y 2. Y si tenemos 3, van 6 alumnos. Y si tuviéramos 4 computadores, 8 alumnos. Y si tuviéramos 5 computadores, 10 alumnos. Muy bien. Entonces acá está la equivalencia, porque 1 es a 2, como 3 es a 6. Entonces, si yo el 1 lo multiplico por 3, me da 3, ¿sí? Y si el 2 lo amplifico por 3, me da 6. Sí, entonces podemos relacionarlo directamente con la amplificación. Muy bien. Entonces, AD es igual a CD, quiere decir que son equivalentes. ¿Ya? Entonces, A y D extremos y B y C son los medios, son cruzados. ¿Ya? Seguimos. El día de hoy vamos a conocer la proporcionalidad directa. Repasamos las razones, nos acordamos, les mostré lo que era un poco la proporcionalidad. Y dentro de la proporcionalidad tenemos la directa y la inversa. El día de hoy vamos a conocer la proporcionalidad directa, ¿ya? ¿De qué se trata esta proporcionalidad? ¿Qué quiere decir? Lo vamos a conocer ahora. Si nos damos cuenta, la proporcionalidad directa tenemos dos variables, ¿ya? ¿Y qué quiere decir directa? Miremos este gráfico. Tenemos la gasolina, como está acá, tenemos los kilómetros, como está acá, y la recta, que es ascendente, ya lo vamos a ver luego. Ahora, observemos acá. Vamos a hacer este ejercicio en conjunto para que podamos entender, comprender este contenido que es muy fácil y muy divertido. Dice, Joaquín desea comprar un vehículo, para lo cual evalúa el rendimiento de cada uno según la cantidad de kilómetros que puede recorrer con 1 litro de combustible. Entonces Joaquín vio este auto, pero le dicen que este auto con 1 litro de benzina va a recorrer, o de combustible, va a recorrer 12 kilómetros. Y esta moto con 1 litro recorre 30 kilómetros. Entonces, ¿cuál le convendrá a Joaquín? Dice, ¿con qué vehículo puede recorrer con mayor distancia? Una mayor distancia, perdón, con 1 litro de combustible. Si el auto da 12 kilómetros por 1 litro y la moto da 30 kilómetros, ¿con cuál de los dos recorre más? Con la moto, excelente, muy bien. ¿Con qué vehículo puede recorrer una mayor distancia con 12 litros de combustible? Si la moto recorre con 1 litro, la moto recorre más que el auto. Con 12, ¿sigue la moto más que el auto? Exacto, la moto igual, sigue recorriendo mucho más que el auto, más del doble. Observemos el gráfico ahora. ¿Qué color representa el rendimiento de la motocicleta y del auto? Miremos el gráfico. Tenemos los litros de combustible y tenemos los kilómetros que nos da cada uno de los vehículos. Recordemos que por 1 el auto me da 12 y por 1 la moto me da 30. Entonces, con 1, acá nos marca
el 12, y con uno acá nos marca entre el 24 y el 36. Entonces, ¿cuál será? ¿Qué color representará a cada uno? ¿Cuál creen ustedes? El azul, ¿a quién representa? ¿Y el rojo? El azul, exacto, está representando al auto azul y el rojo está representando la moto, pero no porque el auto es azul y fue coincidencia. Porque acá me está diciendo que con 1 litro, este azul recorre 12. ¿Y quién recorre 12 kilómetros con 1 litro? Es el auto. Y con 1 litro la moto, vamos al rojo, con 1 litro recorre 30. Y como acá está entre 24 y 36, es una aproximación por supuesto, y está el 30. Excelente, chicos. ¿Cuántos kilómetros recorre cada auto con 5 litros de combustible? Si con uno son 12 en el auto, si yo he hecho 5 litros, ¿cuánto recorre? ¿Qué tengo que hacer? 12 por 5 y me da 60, o sea que el auto recorre 60 kilómetros. ¿Y la moto? ¿Cuánto será? Lo mismo, exacto, 30 por 5 y me da 150. Muy bien. Ahora, ¿por qué ambos rendimientos son representados por una línea recta? Recta, recta y ascendente, hay que decirlo. ¿Por qué creen ustedes? Porque a medida que tengo más litros de combustible, puedo recorrer más kilómetros en ambos. En uno más que otro, pero en ambos va, mientras más litros, más kilómetros. Ahora, ¿se entendió? Bien, ven que es muy fácil reconocer una proporcionalidad directa porque es cuando ambas variables van creciendo equitativamente. O sea, en este caso de la benzina, con 1 litro, el auto recorre 12. Con 2, 24. Con 3, 36. Y así va ascendiendo. Sube los litros de benzina y sube el kilometraje. Lo mismo pasa con la motocicleta, pero vamos de 30. Con una, 30. Con 2, 60. Con 3 litros de gasolina, 90. Y así van subiendo los litros. A medida que suben los litros, va subiendo los kilómetros que yo puedo recorrer. Bien. Otro ejemplo, dice, un ejemplo, por cada un trabajador hay 5 varones. ¿Cuántos varones hay por 2, 3? Por 2, 3 y 4 trabajadores. Vamos a ver. Bueno, me dice que por un trabajador son 5 varones. Si por uno son 5, ¿cuánto será por 2? 10, muy bien. ¿Y por 3? 15, excelente. ¿Y por 5? Muy bien, 25. Entonces fuimos agregándole de 5 en 5 teniendo el dato de que por uno iban 5. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Una caja de plátano trae 3 plátanos. ¿Cuántos plátanos tengo con 2, 3, 4 y 5 cajas? Puedo hacer lo mismo. Las cajas de plátano tengo con una caja, 2 cajas, 3 cajas, 4 cajas y 5 cajas. Y el número de plátanos. Si con uno tengo 3, con 2 voy a tener el doble, 6. Con 3, 9. Con 4, 12. Y con 5, 15. Y con 6, 18. Muy bien. Excelente, chicos. ¿Está entendiendo? Ahora, vamos directo a la proporcionalidad directa. Es cuando al aumentar una magnitud, aumenta proporcionalmente la otra. Lo que yo les decía recién, que era, por ejemplo, el kilómetro con los litros de combustible. Mientras más litros de combustible yo tengo, más kilómetros podía recorrer. Analicemos lo siguiente. Miren para acá, la pantalla. Atención. Determina si los valores relacionados están en proporcionalidad directa. Bueno, aquí este ejercicio lo saqué de su libro, de su texto del estudiante. Ya dice, la cantidad de personas que pagan su entrada a un evento y la ganancia obtenida. Puede ser, mientras más personas van, tengo más ganancia. Entonces, sí es proporcionalidad directa. La cantidad de libros iguales que contiene una caja y la masa de esta, o sea, lo que pesa. Si yo le pongo un libro, va a pesar lo mismo que si yo le pongo 3 libros, va a pesar más. Entonces, mientras más libros, más masa tiene la caja. Entonces, sí es directa.
La edad del hermano mayor de Jorge, que tiene 5 años más que él. ¿La edad de los hermanos puede ser proporcional? O sea, si el primer hermano tiene 2 años de diferencia, el segundo también tiene que tener 4 y así. No, no podemos calcular una proporción. Entonces, no tiene proporcionalidad. La D dice la cantidad de máquinas que realizan un trabajo y el tiempo que tardará en terminarlo. O sea que si yo tengo una máquina haciendo una excavación, si tengo 2 máquinas, ¿me voy a demorar más o menos? Menos. Entonces, mientras más máquinas, menos tiempo. No es proporcional porque no suben ambas magnitudes. Una sube y una baja. Muy bien. Y la cantidad de minutos de una llamada y el valor que se paga. Por ejemplo, me sale una llamada a 100 pesos y el valor que se paga, perdón, el minuto 100 pesos. Si hablo 2 minutos, ¿va a ser más o va a ser menos? Va a ser más, entonces ambas suben proporcionalmente. Excelente. Ahora, con respecto a lo anterior, podemos calcular una constante de proporción para estar más seguros si tenemos la proporcionalidad directa o no tenemos la proporcionalidad directa. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se calcula? La constante de proporcionalidad se divide la cantidad de la segunda magnitud y de la primera, y nos tiene que arrojar esa constante. Por ejemplo, tenemos esta, la gasolina, ¿cierto? Entonces, tenemos que Y e I es la constante independiente y la dependiente, ¿ya? Perdón, variable independiente y dependiente. Entonces teníamos que 1 kilo de gasolina me sirve para 5 kilómetros, 2 litros para 10 kilómetros, 3 litros para 15, 4 para 20, y así puedo ir aumentando el valor de la gasolina y de los kilómetros también. ¿Qué hago yo para calcular la constante de mi proporción? Yo ya sé que están en proporción, yo sé que el 1 lo multiplico por 5 me da 5, ya. Pero, ¿qué hago yo para calcular, perdón, la constante? Divido. ¿Qué divido? Y por X. Entonces voy a hacer la división. 5 dividido 1, 5, 10 dividido 2, 5, 15 dividido 3, 5 y 20 dividido 4 también me da 5. Por lo tanto, la constante de esta proporción es 5. Y de acuerdo a esto, también yo lo puedo llevar a un gráfico, como lo vimos recién, donde mi variable independiente es la gasolina y la dependiente serían los kilómetros, que siempre va a ser la independiente X y la dependiente Y. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, lo ubicamos en el eje X y los kilómetros en el eje Y. Entonces digo, 1 de gasolina, 5 kilómetros, y voy haciendo mi gráfico. 1 de gasolina, me ubico en el 5. 2 de gasolina en el 10, 2 de gasolina en el 10, 3 de gasolina en el 15, 3 de gasolina en el 15, y 4 de gasolina en 20 kilómetros. 4 de gasolina en 20. Y aquí también tenemos el 5 en el 25. ¿Ya? Entonces, ya sabemos cómo calcular la constante, ya sabemos lo que es una proporción directa, que es cuando ambas magnitudes suben, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a calcular la constante de estos siguientes cuadros que nos está indicando que tienen una proporcionalidad directa, pero tenemos que comprobarlo calculando su constante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir Y por X, que acá está como A, B, C, D, E, F. Siempre primero va a ir la variante independiente y luego la variante dependiente. Acá sería 8 dividido 6, 4 dividido 12 y 2 dividido 18. 8 dividido 6 me da 1,3. 4 dividido 12, 0,3. 2 dividido 18, 0,1. ¿Está la constante proporcional? ¿Hay una proporción? No. ¿Por qué no hay una proporción? Porque no son iguales. ¿Ya? Vamos con el cuadro número no, letra B. 1,5 dividido 6, 0,25. 1 dividido 4, 0,25. 2,5 dividido 10, 0,25. Muy bien. Vamos con la C. La B
tiene una constante igual, por lo tanto, sí tiene una proporción. Acá, 49 dividido 7, 7. 35 dividido 5, 7. Y 21 dividido 3, 7. Entonces también tenemos una proporción porque la constante es la misma. Y acá dice, bueno, lo mismo que les había dicho yo, que para calcular el valor de la constante, debo dividir la variable y, que es la dependiente, como les decía anteriormente, y la variable x, que es la independiente. Si estas resultan ser iguales, las variables son directamente proporcionales. ¿Ya? Excelente. Ahora, si tengo dos razones que son directamente proporcionales, pero hay una incógnita, no sé un dato, ¿qué debo hacer? ¿Les llama la atención esta? ¿Se parece a algo que hemos visto anteriormente, muy cercano? Tengo 3 datos, me falta uno. ¿Qué hago? La multiplicación cruzada, la regla de 3 simple, muy bien, que es lo que aplicamos también cuando vimos porcentaje. Entonces, ¿qué hago? Multiplico cruzado, divido por el dato faltante a considerar y obtengo mi I, ¿ya? Por ejemplo, la A sería 32 por 3, acá que nos da 96, y ese 96 lo divido por 24 y me da 4, por lo que X sería igual a 4. En la B que multiplico, 30 por 42, muy bien, me da 1260, y lo divido por 5, que es el dato faltante a considerar, y me da 252, por lo que X sería 252. ¿Qué multiplico en la C? 8 por 3, muy bien, y luego lo divido por 1, que me da 24, entonces acá sería X igual a 24. Y por último, exacto, 54 por 2, 108, lo divido por 9, y me da un total de 12, por lo que mi X sería igual a 12. Es lo mismo cuando yo les decía que la regla de 3 siempre nos iba a servir para aplicarla en otros contenidos. Ahora es el momento, chicos. Última actividad. Tenemos oferta de frutas. La frutilla, manzana, tomate, guinda y cebolla. Frutas y verduras, perdón. Pero tenemos 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos. Ya, entonces dice, ¿cuál es el precio de 1 kilo de cada producto? No vamos a hacer de cada producto, se los dejo como tarea. Vamos a hacer la frutilla primero. 1 kilo es igual a 750. ¿Cómo supe? Si yo sé que 2 kilos son 1500. Regla de 3 simple. Tengo el kilo y el precio. Sé que 2 kilos son 1500, pero 1 kilo, ¿cuánto es? Multiplico cruzado, divido por 2 y me da 750. Vamos a ver la manzana. 850. ¿Cómo lo supe? Regla de 3 simples. Yo sé que 3 kilos de manzana, 3 kilos de manzana son 2250, y yo quiero saber 1 porque no sé cuál es el precio de 1. Multiplico cruzado, divido por 3, entonces el precio de 1 kilo de manzana es 850. Y les dejo de tarea el tomate, la guinda y la cebolla, ¿ya? Vamos a esta. ¿Cuál es el precio de 4 kilogramos de tomate? Yo sé que 3 son 990, pero me están preguntando por 4. Hago mi tabla. Kilogramos y precio, 3 son 990, pero 4, ¿cuál es el precio de 4 kilos? Multiplico cruzado, luego divido por 3 y me da 1320, por lo que entonces el precio de los 4 kilos de tomate es de 1320. Así de fácil, chicos, muy fácil y entretenido. Ahora, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué vimos hoy? ¿O qué recordamos también? Vimos o recordamos lo que era una razón, que era una comparación de dos cantidades, la cual estaba el antecedente y el consecuente, la cual podíamos jugar también con la equivalencia amplificando, también simplificando. También vimos que la proporción eran dos razones ya equivalentes. Entonces, dado a eso, conocimos las proporciones directas, que era cuando ambas variables subían. O sea, en el caso del ejemplo que vimos, mientras la gasolina sube, el kilometraje que puedo obtener también es mayor.
Vimos también que lo podíamos graficar ya con un gráfico simple, tomando en cuenta que siempre nos queda una línea recta ascendente. Y también vimos cuando nos faltaba un dato o teníamos una incógnita que podíamos utilizar la regla de tres simple ordenando los datos que tengo, ya como lo habíamos visto también en otros contenidos. Ya, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado igual que yo, los dejo invitados obviamente para hacer sus dudas, consultas, ustedes ya saben cómo comunicarse. Que estén muy bien, cuídense mucho, sigan cuidándose mucho y que tengan una linda, linda semana. Chao, chao.